Tessa Bright miraba fijamente la pantalla de su teléfono, comprobando la hora. 9 horas y 37 minutos. Neil ya llevaba 1 hora y 7 minutos de retraso. No contestaba al teléfono. Le había enviado 4 mensajes. Envió un mensaje a un amigo. Se había tomado 2 copas de vino. Empezaba a preguntarse si era hora de pagar e irse. La Rama de Olivo era su lugar especial. Era donde Neil le había pedido matrimonio hacía 5 años. Allí celebraban aniversarios, ascensos y otras ocasiones importantes. Hoy era su 5º aniversario de boda. Lo era, porque Neil nunca aparecía. Tessa suspiró y miró al camarero, que por tercera vez le lanzaba miradas de lástima. Levantó la mano, pidiendo la cuenta. «Está bien», dijo cuando el joven se acercó a la mesa. «Creo que mi marido se ha quedado en el trabajo». «Qué lástima», respondió el camarero, tendiéndole el cheque. La casa estaba en silencio y a oscuras. Tessa encendió la luz del pasillo, se quitó los zapatos de tacón y entró en la cocina. Su piso en una nueva urbanización del norte de Greensboro era elegante y moderno, de planta abierta y grandes ventanales. Del tipo que les encanta fotografiar para las revistas de moda. Electrodomésticos cromados, muebles minimalistas, superficies de cristal. El espacio perfecto para la pareja perfecta. Solo que su pareja no era perfecta desde hacía mucho tiempo. Tessa se sirvió más vino y se hundió en el sofá, mirando fijamente el teléfono. Neil seguía sin contestar. «Lo siento, cariño». La reunión se alargó y luego un cliente me invitó a cenar. No podía negarme. «Llegaré tarde. No me esperes levantada». El mensaje llegó a las 23 horas y 17 minutos, cuando Tessa había aceptado plenamente que esta noche era otro clavo en el ataúd de su matrimonio. Un cliente a las 9 de la noche, en su aniversario. Ni siquiera se molestó en contestar. Neil volvió por la mañana. Tessa le oyó intentar entrar silenciosamente en el dormitorio. Se hizo la dormida cuando él se deslizó bajo las sábanas. Olía a cigarrillos y a perfume de mujer. «Sé que estás despierta», susurró él. «Y yo sé que estás mintiendo», respondió ella sin abrir los ojos. Tess realmente estaba con un cliente. Se avecina un gran negocio. Podría sacarnos. A nosotros. Como si sus deudas fueran su problema común. Como si fuera ella la que había insistido en comprar un todoterreno de lujo a crédito que apenas podían permitirse. Como si fuera ella la que despilfarraba dinero en trajes y relojes de diseño para causar la impresión adecuada a los clientes. «No lo hagamos», dijo Tessa. «Estoy cansada. Siento lo de la cena. Haré una reserva este fin de semana. Lo celebraremos, lo prometo». Ella no contestó. ¿Qué sentido tiene? Esta sería la tercera celebración reprogramada en los últimos 2 meses. Primero su cumpleaños, luego sus vacaciones, ahora su aniversario. Por la mañana se despertó antes que él y salió silenciosamente del dormitorio. Habitualmente preparaba su café, miraba sus correos electrónicos. Una mañana de sábado normal, se olvidaba que ayer su marido había elegido pasar su aniversario con otra persona. El teléfono sonó mientras Tessa terminaba su segunda taza de café, un número con un prefijo que no reconocía. «¿Tessa Bright?», preguntó una voz masculina. «Sí, soy yo. Me llamo Howard Pierce y soy el abogado de tu abuela, Eleanor Bright. Siento mucho darle la mala noticia». Tessa escuchó en silencio. La abuela murió anoche, tranquilamente, mientras dormía. Nada inesperado, teniendo en cuenta su edad, 87, pero eso no lo hacía menos doloroso. La abuela Eleanor fue la persona que sustituyó a la madre de Tessa cuando ésta murió en un accidente de coche. Tessa tenía entonces 12 años. Su padre había abandonado la familia el año anterior y su abuela lo era todo para ella. «Hay algo más de lo que tengo que hablarte», continuó el abogado. «Es sobre la herencia. Eleanor te dejó la casa de Greensboro. Está totalmente pagada, sin deudas ni gravámenes.
Tendrás que venir a mi despacho la semana que viene para firmar los papeles. Tessa se quedó de piedra. ¿Su abuela le había dejado una casa? ¿La vieja mansión victoriana de Maple Street? ¿La misma en la que Tessa había pasado su infancia y adolescencia antes de marcharse a la universidad? Desde la muerte de su abuela, Tessa no se atrevía a visitar la vieja casa. Demasiados recuerdos, demasiado dolor. Sabía que su abuela seguía viviendo allí, pero prefería visitarla en la ciudad cuando Eleanor venía de compras o a las citas con el médico. «¿Tessa? ¿Me oyes?» La voz del abogado la devolvió a la realidad. «Sí, lo siento, esto es inesperado. Pensé que la casa iría a la iglesia o sería vendida. No, tu abuela fue muy clara en su testamento. La casa debe permanecer en la familia. ¿Tienes alguna pregunta?» «¿Cuándo es el funeral?» «El miércoles, a las 3 de la tarde, en la misma iglesia a la que iba tu abuela». Tessa anotó los detalles y se despidió. En ese momento, un Neil somnoliento entró en la cocina vestido solo con calzoncillos. Su pelo oscuro sobresalía en todas direcciones y su mejilla mostraba las marcas de una almohada. «¿Quién ha llamado?», preguntó, dirigiéndose a la cafetera. «La abuela ha muerto», respondió Tessa con sencillez. Neil se quedó helado. Luego se volvió hacia ella. «Lo siento, ¿qué?» «Lo de anoche. Me lo acaba de decir el abogado. También me dijo que me había dejado la casa». «¿La casa? ¿Esa vieja mansión?» Tessa asintió mirando por la ventana. Aún no había comprendido del todo lo que había pasado. «¿Qué vas a hacer con ella?» «No lo sé. Acabo de enterarme. Neil se acercó y le pasó el brazo por los hombros. Por una vez, había verdadera compasión en sus ojos. «Lo siento, Tess. Sé lo mucho que significaba para ti». Tessa asintió, tratando de contener las lágrimas. «Hablando de la casa», continuó Neil, «está en un buen barrio, ¿verdad? El terreno es decente. Aquí está». Neil, el agente inmobiliario, intervino, incluso ahora, en su momento de dolor. «No quiero hablar de esto ahora», dijo Tessa soltándose de su abrazo. «Claro que lo siento. Solo pensaba... ¿Cuándo es el funeral?» «El miércoles». «Mierda. Tengo una reunión importante. Pero intentaré reprogramarla». Ella lo miró largamente. «Una reunión importante. ¿Qué tal la cena de anoche con el país?» Durante los días siguientes, Tessa se sumergió en la organización del funeral. Neil se mostró inesperadamente atento. Le traía comida cuando se olvidaba de comer, escuchaba sus recuerdos de la abuela. Culpa por perderse el aniversario, tal vez. O algo más. El lunes, Tessa se reunió con un abogado y firmó todos los documentos necesarios. El proceso fue más fácil de lo que esperaba. Sin otros herederos, sin discusiones, solo ella y una casa llena de recuerdos. «¿Piensa vivir allí?», le preguntó el abogado, un hombre mayor de ojos amables que, según dijo, era amigo de su abuela desde hacía más de 30 años. «No lo sé. Aún no lo he decidido. De todos modos, tienes las llaves. Puedes volver cuando quieras. La casa está en buenas condiciones», Eleanor se aseguró de ello. Esa tarde, Tessa decidió finalmente conducir hasta la casa de su abuela. Aparcó en la entrada y se quedó sentada en el coche durante unos minutos, mirando la fachada familiar. Una casa victoriana de 2 plantas con porche, columnas blancas y una pequeña torreta. El jardín que la rodeaba estaba ordenado pero no perfecto. Algunas hojas caídas sobre el césped, arbustos ligeramente crecidos a lo largo del camino. Tessa respiró hondo y salió del coche. Cada paso que daba hacia el porche la devolvía al pasado. Aquí era donde había montado en bicicleta, y allí se había caído y se había roto la rodilla cuando tenía 13 años. Y aquel árbol de allí lo habían plantado ella y su abuela después de que Tessa se graduara en el instituto. La llave giró fácilmente en la cerradura. Dentro olía a lavanda y a productos recién horneados, los olores de la abuela. Tessa encendió la luz del pasillo y miró a su alrededor. Todo estaba exactamente como lo recordaba.
La escalera de madera tallada que conducía al primer piso, el arco que daba al salón, la puerta del comedor a la derecha. Caminó despacio por la casa, tocando los muebles viejos, mirando los cuadros de las paredes. Muchas de ellas eran de ella. Tessa con su vestido de graduación, Tessa recibiendo su título universitario, Tessa con Neil el día de su boda. En la cocina encontró una nota de una vecina, la señora Wilcox, una mujer mayor que había sido amiga de su abuela durante muchos años. Eleanor, te he traído tus bollos favoritos. Ponlos en la nevera. Llámame cuando vuelvas del médico. La cita es de hace 2 días. La vecina aún no lo sabía. Tessa subió al primer piso. En el dormitorio de su abuela, la cama estaba pulcramente hecha, un libro con un marcapáginas en la mesilla de noche, una vida interrumpida a mitad de camino. Tessa se sentó en la cama y por fin se permitió llorar. Con todo el papeleo y las molestias, no había tenido tiempo de darse cuenta realmente de su pérdida. Solo ahora, en esta casa silenciosa y llena de recuerdos, el dolor se abrió paso. Su teléfono sonó, interrumpiendo el flujo de lágrimas. Neil, Neil, ¿dónde estás?, preguntó. He vuelto a casa y no estás. Estoy en casa de la abuela, respondió Tessa secándose las lágrimas. Ah, ya veo. ¿Cómo está? Está igual, solo vacío sin ella. ¿Volverás pronto? Quería hablarte de algo. ¿Sobre qué? De la casa, en realidad. He estado pensando. Es una gran oportunidad para nosotros. Venderla ahora mientras el mercado sigue en auge. Es un buen barrio, histórico. Casas como esta con lotes se van por buen dinero en este momento. Tessa sintió que su dolor se convertía en ira. No vamos a hablar de esto, dijo con firmeza. La abuela aún no está enterrada. Lo entiendo, pero tenemos que ser prácticos. Tenemos deudas. Tú tienes deudas, Neil. Nosotros no. Hubo una pausa. De acuerdo, dijo finalmente. Hablaremos más tarde. ¿Cuándo volverás? No lo sé. Necesito quedarme aquí. Colgó sin esperar respuesta. Tessa pasó otras 2 horas en la casa, ordenando las cosas de su abuela y mirando viejos álbumes. Luego volvió al piso de Neil y ella. Ya en la puerta oyó su voz. Estaba hablando por teléfono con alguien, riéndose. Cuando ella entró, él se apresuró a terminar la conversación. ¿Con quién hablabas?, preguntó Tessa. Con un colega. De trabajo, respondió Neil rápidamente. Demasiado rápido. ¿Cómo está la casa? Está bien, dijo mientras pasaba junto a él hacia la cocina. El miércoles se celebró el funeral. Neil siguió viniendo, incluso cancelando su reunión importante. Había sido atento, comprensivo, pero Tessa se fijó en cómo miraba a los presentes, como si evaluara a posibles clientes. El jueves por la mañana, Tessa se despertó con el sonido de un mensaje entrante. Buscó su teléfono, pero se dio cuenta de que era el teléfono de Neil, que vibraba en la mesilla de noche. Normalmente no habría mirado sus mensajes, pero algo la hizo echar un vistazo a la pantalla. Te echo de menos. ¿Cuándo te veré? Oh. ¿Oh? ¿Quién era O? Buscó en su historial de mensajes, pero descubrió que los anteriores habían sido borrados. Solo quedaba este. Neil salió de la ducha con una toalla alrededor de las caderas y gotas de agua cayendo por su pecho. ¿Quién es O?, preguntó Tessa, mostrándole su teléfono. Neil se quedó helado un momento y luego sonrió con facilidad. Audrey, la nueva agente de la oficina. Estamos trabajando juntos en un trato. ¿Y te echa de menos a las 7 de la mañana? Es una adicta al trabajo. Probablemente ya esté en la oficina queriendo hablar de un cliente. Tessa no creyó ni una palabra. Pero no tenía energía para un escándalo. No ahora, cuando todavía estaba de luto por su abuela. Tessa tenía un viaje de negocios a Chicago la semana siguiente, un seminario de 3 días sobre nuevos productos de seguros. Quería cancelarlo, pero su jefe insistió, y entonces oyó por casualidad a Neil acordar con alguien una cita para el viernes por la noche mientras ella estaba fuera. En ese momento, tomó una decisión.
Abrió el portátil y encontró rápidamente lo que buscaba. La información de contacto de un investigador privado llamado Simon Cade. 5 estrellas, buenas críticas, precios razonables. Tessa marcó el número. Audrey Webb se despertó con el sonido del despertador de otra persona. Las finas paredes del piso no ocultaban nada, ni los ronquidos de su vecina Mandy, ni sus llamadas matutinas, ni el ruido del agua en el baño que compartían. Audrey se giró hacia el otro lado y se tapó la cabeza con la almohada. Martes, día de trabajo. Hay que levantarse. Su piso de un dormitorio en una vieja casa del este de Greensboro era todo lo que ella podía permitirse con el sueldo de administradora de una clínica dental. Un dormitorio estrecho en el que apenas cabían una cama y una cómoda, un salón compartido con cocina americana y un baño que tenía que compartir con Mandy, una chica que había encontrado a través de un anuncio. Llevaban un año viviendo juntas, pero nunca se habían hecho amigas. «¡El baño está libre!», gritó Mandy al pasar por delante de la puerta de Audrey. «Ya he salido». Audrey respiró aliviada. Al menos hoy no tendría que agolparse frente al espejo mientras Mandy le aplicaba su elaborado maquillaje. El cuarto de baño olía al perfume floral de su vecina. Audrey abrió la ventana, haciendo un gesto de dolor ante el penetrante olor, y se puso bajo la ducha. El agua caliente, como siempre, salió rápidamente. Se lavó el pelo con agua fría y se envolvió en una toalla. En el dormitorio, cogió automáticamente el teléfono. No había mensajes de Neil, por supuesto. Ya era miércoles y se habían visto el domingo. Él había dicho que estaría ocupado toda la semana. Su mujer acababa de enterrar a su abuela y él tenía que estar por ahí. Audrey resopló. Qué preocupación por una mujer a la que engañaba con regularidad. Abrió una foto de Neil en su teléfono. Su pelo oscuro, sus ojos marrones, su sonrisa ligeramente torcida. No era un guaperas clásico, pero había algo atractivo en él. Confianza, tal vez. O la forma en que la miraba, como si fuera la única mujer del mundo. Hacía 3 meses que se conocían por casualidad. Una fiesta de empresa para celebrar la apertura de una nueva clínica dental en la cadena donde trabajaba Audrey. Entre los invitados estaba Neil Foster, el agente inmobiliario que había ayudado a encontrar el local. Lo vio enseguida, un hombre alto con un traje azul oscuro que destacaba entre las batas blancas y el aburrido atuendo de oficina. Se acercó a ella cuando estaba de pie junto a la mesa del buffet, tratando infructuosamente de elegir entre pequeños bocadillos. «Le recomiendo las gambas», dijo tendiéndole un plato. «Es lo único comestible que hay aquí». Ella sonrió. «Gracias por el consejo». Neil Foster se presentó. «Les vendí este edificio. Audrey Webb. Trabajo como recepcionista en su clínica de Oak Street». Hablaron toda la tarde. Él era ingenioso, atento, hacía preguntas y realmente escuchaba las respuestas. Al final de la velada, ella supo que estaba casado, no muy felizmente, que tenía 34 años, aunque todo el mundo piensa que más por las canas que tiene en las sienes, y que quería invitarla a tomar un café, o algo más fuerte. Audrey no tenía planes de convertirse en amante. Siempre había despreciado a las mujeres que salían con hombres casados, pero Neil era tan real. No ocultaba su estado ni prometía el divorcio. «Tessa y yo solo existimos uno al lado del otro», había dicho durante su primera cita. «Como vecinos que a veces duermen en la misma cama». La primera vez que durmieron juntos fue después de su tercera cita. Consiguió una habitación en un motel a las afueras de la ciudad, para que nadie se enterara. Luego hubo otros moteles, a veces su coche, una vez incluso una casa vacía que estaba vendiendo. Nunca su propia casa, nunca el piso de ella, con sus paredes finas y su vecino entrometido. Audrey suspiró y empezó a vestirse. Blusa azul claro, falda lápiz oscura, maquillaje mínimo, el look clásico de una recepcionista que no distrae a los pacientes.
De camino al trabajo, se detuvo en una cafetería. Tenía su pequeña regla matutina, un capuchino con doble expreso, una pequeña alegría antes de un largo día lleno de llamadas telefónicas, pacientes descontentos y olor a material dental. La jornada laboral se prolongaba interminablemente. Registrar pacientes, rellenar formularios, contestar al teléfono. Se perdió el almuerzo. Tenía un paciente complicado con una extracción dental y tenía que ayudar a la auxiliar. A las 3 de la tarde llegó un mensaje de Neil. ¿Podemos vernos esta noche? Tenemos que hablar. El corazón le dio un vuelco. Tenemos que hablar. Nunca era un buen presagio. Claro, respondió. ¿A qué hora y dónde? A las 7, en el parque junto al lago. No en un motel, no en un restaurante, en un parque. Así que esto iba a ser una conversación seria. Durante el resto del día no pudo concentrarse. El doctor Green incluso le había preguntado si se encontraba bien cuando había mezclado los historiales de los pacientes. Audrey asintió con la cabeza y esbozó una sonrisa profesional perfeccionada durante años en el sector servicios. Todo va bien, doctor Green. Solo un poco cansada. A las 6:30 ya estaba sentada en un banco junto al lago, frotándose nerviosamente la correa del bolso. Neil llegaba tarde, como siempre. Observó a las parejas que paseaban por la orilla, a las madres con cochecitos de bebé, a los corredores solitarios, toda esa gente con sus vidas ordinarias. Y ella estaba aquí sentada esperando a un hombre casado que probablemente iba a romper con ella. Neil apareció a las 6:52. Parecía cansado, con los ojos enrojecidos y la barba más espesa de lo habitual. «Siento llegar tarde», dijo, sentándose a su lado. Tessa no quería soltarlo. Seguía hablando de la casa de su abuela. «¿Va todo bien?», preguntó Audrey, intentando mantener la voz firme. Neil suspiró y le cogió la mano. «Tessa se va de viaje de negocios. Durante 3 días. A partir de mañana». Audrey se sintió aliviada. No es una ruptura. ¿Y por eso querías quedar? No solo eso, se volvió hacia ella. Mira, sé que siempre quedamos en moteles y no es muy cómodo. Estaba pensando, tal vez mientras Tessa está fuera, podríamos pasar algún tiempo en un ambiente más agradable. ¿En tu casa?, preguntó Audrey con incredulidad. No, claro que no. Los vecinos podrían darse cuenta. Me refiero a la casa de su abuela, la que había heredado hacía poco. Audrey frunció el ceño. ¿La casa de su abuela muerta? Neil, eso es... Suena raro, lo sé, pero escucha, es una casa vacía, nadie vive allí. Tessa aún no ha decidido qué hacer con ella. Estoy tratando de convencerla de que la venda. Es un buen vecindario, es un buen negocio, pero hasta ahora está dudando. ¿Y quieres que vaya allí? ¿Mientras tu mujer está fuera por negocios? No solo venir, Neil le apretó la mano. He pensado que quizá podrías quedarte allí los 3 días, conmigo, como si fuéramos una pareja de verdad, sin los moteles ni las prisas. Audrey lo miró fijamente, sin dar crédito a lo que oía. Por un lado, parecía una locura venir a casa de la abuela de su difunta esposa. Por otro, 3 días con Neil, sin tener que mirar la hora y vestirse a toda prisa. Poder despertarse a su lado, hacer el desayuno, simplemente estar juntos. ¿Y si alguien se da cuenta? ¿Los vecinos?, se pregunta. La casa es independiente, un terreno grande. Los vecinos más cercanos están bastante lejos. Además, no te conocen. ¿Y si Tessa vuelve antes? No volverá. Es un seminario importante. Su jefe insistió en que fuera, sonrió. Además, la veré en la videollamada. Si algo cambia, lo sabremos de antemano. Audrey se quedó callada, meditando la sugerencia. Era un error a muchos niveles, pero la idea de pasar 3 días con Neil, en una casa de verdad... «Háblame de tu casa», le preguntó. Neil se animó. Es un sitio estupendo, una antigua mansión victoriana construida a principios del siglo XX. 2 plantas, 5 dormitorios, un salón con chimenea,
un comedor, una cocina recién reformada. Y el jardín es grande, con manzanos y arces. Barrio tranquilo, en su mayoría personas mayores. La casa necesita algunas reparaciones, por supuesto, pero en general está en buenas condiciones. Sonaba como un agente inmobiliario vendiendo un producto. Audrey sonrió. Parece un palacio comparado con mi piso. Y lo es. Neil la atrajo hacia sí. Piénsalo, 3 días en una casa preciosa, solos tú y yo. Podríamos preparar la cena, beber vino junto a la chimenea, despertarnos en la misma cama sin tener que correr a ningún sitio. Audrey se imaginó esta imagen. Ella y Neil en una gran casa antigua, como si fueran una pareja de verdad, como si ella no fuera una amante, sino la mujer que él había elegido. De acuerdo, dijo finalmente. Lo acepto. Neil resplandeció. Estupendo. Te recogeré mañana después del trabajo. Llévate todo lo que necesites para 3 días. ¿Y Tessa? ¿Cuándo se va? Vuelo por la mañana. La llevaré al aeropuerto, luego iré a la oficina y después te recogeré esta noche. Le besó la mejilla. Será genial, ya verás. Estuvieron sentados junto al lago un rato más, discutiendo los detalles. Neil le dijo que tenía llaves de la casa. Tessa le había dado un duplicado. ¿No se dará cuenta de que no estás en casa por la noche?, preguntó Audrey. Le diré que he quedado con unos clientes en otra ciudad. Está acostumbrada a mis viajes de negocios. Cuando se estaban despidiendo, Neil volvió a besarla, esta vez en los labios. «Hasta mañana», susurró. Audrey regresó a casa con una ligera sensación de inquietud. Lo que habían planeado parecía llevar las cosas al siguiente nivel, y ella no estaba segura de estar preparada para ello. 3 meses de reuniones secretas, moteles y reticencias era una cosa, pero 3 días en casa de su mujer, ¿no significaba eso que esperaba algo más? De vuelta al piso, Mandy estaba viendo un programa de telerrealidad, comentando en voz alta lo que ocurría en la pantalla. «Hola», gritó sin apartar los ojos del televisor. «Hay pizza en la cocina, por si quieres». «Gracias», respondió Audrey, entrando en su dormitorio. Abrió el armario y empezó a hacer mentalmente una lista de las cosas que se llevaría: ropa, maquillaje, cepillo de dientes, el libro que estaba leyendo, un libro de detectives que se detenía en el punto más interesante, un cargador de móvil. Su mirada se posó en una fotografía enmarcada. Ella y sus padres en sus últimas vacaciones juntos, un año antes de divorciarse. Caras felices, un idilio familiar fingido. Su padre se había marchado con un joven colega contable, dejando a su madre con el corazón roto y endeudada. Audrey tenía 15 años y se juró a sí misma que nunca sería esa otra mujer. Y aquí estaba, haciendo las maletas para pasar 3 días en casa de la mujer de su amante. Se apartó de la fotografía, sintiendo una punzada de culpabilidad. Pero, ¿y si realmente se había acabado lo de Neil y Tessa? ¿Y si seguían viviendo juntos por inercia? ¿No se merece una oportunidad de ser feliz con el hombre que la eligió? Por la mañana, Audrey se sentía destrozada. Había estado despistada en el trabajo, confundiendo su agenda de citas 2 veces, por lo que había sido reprendida por el Dr. Green. A la hora de comer, Neil le envió un mensaje. «Tessa ha volado. Todo va según lo previsto. Te recojo a las 6». A las 5:30, Audrey ya estaba de pie en el aparcamiento frente a la clínica con una pequeña bolsa, sintiéndose a la vez emocionada y culpable. Neil llegaba tarde, como de costumbre. Llegó a las 6:15, sonriendo feliz al volante de su todoterreno negro. «Siento llegar tarde», exclamó al entrar en el coche. Era imposible que el cliente quisiera marcharse. Audrey asintió. Estaba acostumbrada a sus retrasos y excusas. «¿Todo bien con el plan?», preguntó. «Todo va de maravilla». Tessa llamó desde su escala en Detroit. Dijo que se había registrado en un hotel y que el seminario empezaba mañana. Va a estar ocupada los 3 días. Salieron de la ciudad. Neil encendió la radio, tarareando al ritmo de alguna canción pop.
Parecía relajado y feliz. Audrey intentó compartir su estado de ánimo, pero la ansiedad no le abandonaba. Finalmente giraron por una calle tranquila bordeada de viejos árboles. Las casas estaban muy separadas entre sí y las grandes parcelas las ocultaban de miradas indiscretas. «Ya hemos llegado», dijo Neil, deteniéndose delante de una casa blanca de 2 plantas con porche. Audrey miró por la ventana. La casa era exactamente como Neil la había descrito. Una vieja pero bien cuidada mansión victoriana con una pequeña torrecilla. El jardín que la rodeaba estaba plantado de arbustos y árboles, lo que le daba una sensación de privacidad. «Es preciosa», susurró. «Espera a ver el interior». Neil salió del coche y le abrió la puerta. «Bienvenida a nuestro hogar durante los próximos 3 días». Neil cogió su bolso y la guió hasta la puerta principal. Audrey le siguió, aún sin creerse que realmente estuvieran haciendo esto. Por dentro, la casa no era tan impresionante como Neil la había pintado. Sí, los suelos eran de madera y los techos altos, pero los muebles estaban en mejores condiciones. Las sillas del salón tenían los brazos rosados, el sofá parecía desgastado y el viejo papel pintado se estaba despegando de las paredes. «Aquí estamos», dijo Neil rodeando el pasillo. «Bienvenidos a nuestro nido temporal». Audrey entró despacio en el salón. El aire olía ligeramente a lavanda y a algo más. Polvo de libro, madera vieja, tal vez medicamentos. El olor de una casa donde había vivido un hombre mayor durante mucho tiempo. «Es acogedora», dijo, tratando de ocultar su decepción. Neil había descrito esta casa como algo lujoso, pero en realidad solo era vieja. «No es una suite presidencial», Neil se encogió de hombros. «Pero no hay vecinos detrás de una delgada pared y nadie pedirá que desalojen la habitación a las 11 de la mañana». Tenía razón. Incluso esta casa desgastada por el tiempo parecía un palacio en comparación con su estrecho piso o las habitaciones de motel sin rostro donde solían reunirse. «Deja que te enseñe el resto», le ofreció Neil. La condujo a través del salón hasta el comedor. Una mesa de roble macizo rodeaba 8 sillas de respaldo alto. En la pared colgaban fotografías descoloridas en marcos sencillos, paisajes, retratos familiares, instantáneas de alguna mansión. La cocina parecía más moderna, había sido claramente renovada en los últimos años. Cocina, frigorífico y microondas nuevos. Pero los armarios seguían siendo viejos, con la madera oscurecida por el tiempo. «La casera nos ha dejado algo de comida», dijo Neil, abriendo el frigorífico. «Mira, huevos, leche, mantequilla, y hay algo en el congelador». «¿La casera?», Audrey se sorprendió. «Querrás decir, la abuela de Tessa». «Sí, ¿a quién si no?», sacó una botella de vino de la bolsa que había traído. «Dejaré que se enfríe. ¿Subimos luego?» Subieron las chirriantes escaleras de madera hasta el primer piso. Había 3 dormitorios y un cuarto de baño con anticuados azulejos azules. El dormitorio principal. Neil empujó la puerta que había al final del pasillo. La habitación era espaciosa, con una gran cama de matrimonio y una cómoda antigua. Había más cuadros en las paredes, flores secas en un jarrón sobre la cómoda, frascos de medicinas y una caja de pastillas cerca. Todo indicaba que hacía poco había salido de aquí un hombre. «Neil», se detuvo Audrey en el umbral. «Este es el dormitorio de la abuela Tessa. Todas sus cosas están aquí. No podemos...» «Vamos», arrojó su bolso sobre la cama. «Ahora Tessa es la dueña de la casa y se va a deshacer de todos estos trastos de todas formas». «No son trastos», replicó Audrey. «Es la vida de alguien. Alguien vivió aquí, amaba estas cosas». Neil puso los ojos en blanco. «Si te incomoda, podemos trasladar sus objetos personales a otra habitación, o a la habitación de invitados». Audrey asintió, aliviada. «Optemos por el dormitorio de invitados». Neil se encogió de hombros y llevó su maleta a la habitación contigua, más pequeña pero más neutra. Había una cama individual,
un armario y un pequeño escritorio. No había objetos personales, solo un par de paisajes de acuarela en las paredes. Tessa dijo que aquí es donde solía vivir cuando era niña, cuando visitaba a su abuela, dijo Neil. La cama es un poco pequeña para dos, pero si lo intentas. La atrajo hacia sí y la besó. Audrey respondió al beso, pero sin mucho entusiasmo. Algo le impedía relajarse en esta casa. ¿Ocurre algo?, preguntó Neil apartándose. Es que es raro, admitió Audrey. Estamos en casa de tu mujer, con las cosas de su familia por ahí. Olvídalo, volvió a besarla Neil. Ahora solo estamos tú y yo, nadie más. Bajaron las escaleras y encendieron la chimenea del salón. Neil abrió el vino y se acomodaron en el sofá, acurrucados el uno contra el otro, y contemplaron el fuego. Poco a poco Audrey empezó a relajarse. Después de todo, ¿no era esto lo que había soñado? Estar con Neil, sin prisas, sin miedo a ser descubierta. Tras una segunda copa de vino, Neil se ofreció a preparar la cena. He visto filetes en la nevera, dijo, y algunas verduras. ¿Filetes? Audrey se sorprendió. ¿De dónde habían salido? De la abuela de Tessa. Los compré en el camino, respondió Neil rápidamente. Los dejé mientras mirabas por la casa. Prepararon la cena juntos. Neil asó los filetes y Audrey preparó la ensalada. Por un momento pensó que realmente eran una pareja cocinando la cena en su casa. No amantes reuniéndose a escondidas en casa ajena, sino una familia de verdad. Durante la cena, Neil habló de su trabajo, del difícil cliente con el que había pasado el día, de sus planes de abrir su propia agencia inmobiliaria, de la casa que quería comprar en el campo. Con piscina y terraza, dijo soñadoramente, y un garaje para 2 coches. Me parece estupendo, sonrió Audrey. ¿Y Tessa? ¿Comparte ella esos planes?, se lamentó Neil. Tessa, tenemos visiones distintas del futuro. Ella quiere estabilidad, trabajar para su compañía de seguros hasta que se jubile. Yo quiero más. Arriesgarme, crecer. Tomó un sorbo de vino y miró a Audrey con repentina seriedad. Sabes, a menudo pienso en nosotros, en cómo podrían haber sido las cosas. ¿Y tú? Audrey sintió que el corazón le latía más deprisa. Por supuesto, le cogió la mano. Tú me entiendes mejor que ella, apoyas mis ambiciones. Audrey quiso preguntarle si eso significaba que pensaba dejar a Tessa por ella, pero temió estropear el momento. En lugar de eso, se limitó a sonreír y a apretarle la mano. Después de cenar, Neil fregó los platos y Audrey decidió echar otro vistazo a la casa. Ahora que la primera sensación de incomodidad había pasado, sentía curiosidad. Subió al primer piso y se asomó al dormitorio principal. En la mesilla de noche había un libro con un marcapáginas, un libro de detectives a juzgar por la portada. Junto a él había unas gafas de montura lisa y un vaso de agua. Parecía como si la casera hubiera salido un momento y estuviera a punto de volver. Audrey se sentó en el borde de la cama y miró a su alrededor. Había fotos en la cómoda. Una mujer mayor de ojos amables, la misma mujer pero más joven, con una niña pequeña. La niña era, obviamente, Tessa. Otra foto mostraba a Tessa con su vestido de graduación, junto a la misma mujer, más mayor ahora, pero con la misma sonrisa cálida. Audrey sintió un remordimiento de conciencia. Aquella mujer quería a su nieta, se preocupaba por ella. ¿Qué pensaría cuando supiera que la amante del marido de su nieta estaba sentada en su cama? Se levantó y se acercó a la estantería. La mayoría eran ediciones antiguas, clásicos, novelas de detectives y algunos libros de cocina. En el estante inferior había álbumes de fotos. Audrey sacó uno y lo abrió. Fotos familiares de los años 80. La niña que ahora era la mujer de Neil había crecido en estas páginas, de bebé a adolescente. Aquí está sentada en este mismo porche con una muñeca. Aquí está haciendo un muñeco de nieve en el jardín. Aquí está ayudando a su abuela a hacer una tarta en la misma cocina donde ella y Neil acababan de cenar.
Audrey cerró el álbum, sintiéndose como si hubiera invadido la vida de otra persona. Lo dejó en su sitio y vio una cajita en el estante más bajo. La curiosidad se apoderó de ella y la abrió. Dentro había cartas atadas con una cinta azul descolorida. Encima había un sobre marcado «Para Tessa, para una ocasión especial». La voz de Neil desde abajo la hizo estremecerse. «Audrey, ¿dónde estás?». Cerró rápidamente la caja y la volvió a dejar en el suelo. «Ya voy», gritó mientras salía de la habitación. Cuando bajó las escaleras, encontró a Neil en el salón con el teléfono en la mano. «Tengo que hacer un par de llamadas», dijo, «relacionadas con el trabajo. ¿Te importa?». «Claro que no», respondió Audrey. «Voy a echar un vistazo al jardín». Salió al jardín por la puerta trasera. Estaba un poco descuidado. Había que cortar la hierba y podar los arbustos, pero seguía siendo un lugar encantador. Manzanos, rosales, un pequeño cenador en la esquina más alejada. Audrey se imaginó cómo podrían vivir ella y Neil en una casa así, preparando juntos la cena, desayunando en el porche, leyendo en el jardín. Una vida de verdad, no una vida de arrebatos. Oyó la voz de Neil procedente de la ventana abierta del salón. «Sí, señor Pierce, entiendo que el proceso lleva su tiempo, pero ¿no podemos acelerarlo? Mi mujer tiene una agenda muy apretada y le resulta difícil sacar tiempo para firmar todos estos papeles». Audrey se quedó paralizada. Neil habló con el notario sobre la casa. «Sí, claro que quiere venderla», continuó Neil. «Demasiados recuerdos, ya me entiendes. Además, la casa necesita reformas y no tenemos tiempo para hacerlas». Audrey frunció el ceño. ¿Le había dicho Tessa que quería vender la casa? Por alguna razón, no creía que lo hubiera hecho. El próximo lunes, la voz de Neil sonaba decepcionada. «No podía ser antes». «De acuerdo, lo entiendo. Gracias por la información». Audrey se apartó de la ventana. No quería que Neil se diera cuenta de que estaba escuchando a escondidas. Caminó lentamente por el jardín, observando las plantas. Era evidente que algunas habían sido plantadas recientemente, otro indicio del cuidado que la anciana dedicaba a su hogar. Cuando volvió a la casa, Neil estaba sentado en el sofá con un vaso de vino. «¿Qué tal el jardín?», preguntó. «Es precioso», respondió Audrey. «Parecía bien cuidado». Neil asintió. La abuela de Tessa estaba obsesionada con sus rosas. Se gastaba mucho dinero en un jardinero a pesar de que apenas podía llegar a fin de mes. «Me di cuenta de que algunas de las plantas eran muy jóvenes», dijo Audrey. «Debía de trabajar en el jardín hasta el último minuto». «Supongo que sí», respondió Neil con indiferencia. «Por cierto, lo he arreglado con el notario. Tessa podrá firmar los papeles el lunes y la casa será oficialmente suya. Después podremos ponerla a la venta». «¿Ya ha decidido qué quiere vender?», preguntó Audrey con cautela. «Todavía no, pero la sacaré de dudas», dijo Neil con confianza. «Esta casa es una pérdida de dinero. Impuestos, reparaciones, mantenimiento. ¿Para qué la necesitamos? Preferiría venderla e invertir el dinero en algo que merezca la pena, como mi agencia, por ejemplo». Audrey asintió, sin ganas de discutir. Al fin y al cabo, no era asunto suyo, pero algo en sus palabras sonaba a falso. Pasaron la velada junto a la chimenea, terminándose el vino y hablando. Neil habló de sus planes, de sus clientes, de lo cansado que estaba de trabajar para otro. Audrey escuchaba, asentía, hacía preguntas, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a los álbumes de fotos del piso de arriba, a la caja de cartas, a la voz de Neil hablando de la venta de la casa con el notario. Cuando por fin subieron al dormitorio de invitados, ya era tarde. La cama era realmente estrecha para dos, pero lo consiguieron. Mientras se quedaba dormida en los brazos de Neil, Audrey pensó en la culpa y la injusticia de lo que estaba ocurriendo. Se despertó a primera hora de la mañana. Neil seguía dormido, con el brazo alrededor de su cintura. Se soltó con cuidado, se levantó y bajó a la cocina. Decidió preparar el desayuno.
Huevos, tostadas, café, jugar a ser una pareja de verdad. Cuando el desayuno estaba casi listo, sonó el teléfono de Neil, que había dejado sobre la mesa de la cocina. Audrey miró la pantalla. Tessa. El corazón le dio un vuelco. Audrey se quedó paralizada sin saber qué hacer. El teléfono seguía sonando. Llamó a Neil, pero él no la oyó. Finalmente se decidió y subió las escaleras. Neil ya estaba despierto cuando oyó el timbre. «¿Quién es?», preguntó somnoliento. «Tessa», le tendió Audrey el teléfono. Neil se despertó al instante, cogió el teléfono y contestó mientras salía de la habitación. «Hola, cariño, ¿cómo va el seminario?». Audrey se quedó en el dormitorio escuchándole hablar con su mujer, llamándola cariñosamente, preguntándose por su día, haciendo el papel de marido cariñoso. Volvió a la cocina y terminó de preparar el desayuno, sintiendo que la ilusión de su vida juntos se desmoronaba. ¿Qué era ella para Neil? ¿Una distracción temporal? ¿Un intento de escapar de la realidad? ¿O realmente planeaba dejar a Tessa por ella? Neil bajó 15 minutos después, satisfecho y relajado. «Huele de maravilla», exclamó, abrazándola por detrás. «Tú eres increíble». «¿De qué habéis estado hablando tanto tiempo?», preguntó Audrey, intentando mantener un tono de voz informal. «No era nada», dijo Neil. «Le conté lo del seminario, le pregunté si todo iba bien en casa. La conversación de siempre». «¿Le dijiste que no habías estado en casa anoche?». «Por supuesto», sacó la tostada del plato. «Le dije que le contaría lo del viaje de negocios. Está acostumbrada». Desayunaron y Neil anunció que tenía que ir a la oficina un par de horas. «Asuntos urgentes con un cliente», explicó. «Pero volveré enseguida. Mientras tanto, siéntete como en casa». Cuando se fue, Audrey volvió a quedarse sola en una casa extraña. No sabía qué hacer. Encendió la televisión, pero la apagó rápidamente. Ver programas diurnos le parecía extraño en aquel ambiente. Decidió volver a echar un vistazo a la casa, pero ahora con más cuidado. En el salón, sobre la repisa de la chimenea, había fotografías, retratos de familia de distintos años. En una de ellas, Audrey reconoció a una Tessa muy joven, una chica seria de pelo oscuro y mirada atenta. Junto a la chimenea había un secreter con muchos cajones. Audrey abrió uno de ellos y encontró un montón de postales antiguas firmadas con distintos nombres. Para la querida Eleanor con cariño. «Feliz cumpleaños, querida Eleanor». Así que la abuela de Tessa se llamaba Eleanor. En el comedor, mirando en el armario de la vajilla, Audrey se fijó en un viejo recorte de periódico enmarcado. «Eleanor Bright recibe un premio por su contribución a la comunidad local», rezaba el titular. En la foto aparecía la misma anciana de las fotos, solo que más joven, sonriente, aceptando algún tipo de premio. Audrey sintió que la imagen de la abuela de Tessa se hacía cada vez más real. No solo una abuela de esposa sin rostro, sino una persona concreta, Eleanor Bright, a quien le encantaban las rosas, leer detectives, recibir premios, guardar tarjetas de amigos. Subió de nuevo las escaleras y entró en el dormitorio principal. Ahora se fijó en cosas que no había visto ayer: el cojín bordado en el sillón, el bastidor de bordado, el hogar está donde está el corazón en la pared, la caja de bordados debajo de la cama. Audrey volvió a abrir el buzón y sacó el sobre dirigido a Tessa. Sabía que no debía hacerlo, pero la curiosidad pudo más. Dentro había una tarjeta de felicitación que decía: «Para mi querida nieta el día de su boda». Audrey la abrió y leyó el texto escrito a mano. «Querida Tessa, hoy comienzas un nuevo capítulo de tu vida con el hombre que tu corazón ha elegido. Recuerda que el amor verdadero no es solo una alegría, sino también un trabajo. Es una elección que hacemos cada día. Esta casa siempre será tu santuario. Un lugar donde encontrarás paz y apoyo pase lo que pase. No te la lego como un bien inmueble, sino como un depósito de nuestra historia familiar y de nuestro amor. Cuida de ti y de tu felicidad. Con cariño,
abuela Eleanor. Audrey sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No te la voy a legar como un bien inmueble. Y Neil pensaba vender la casa a la primera oportunidad, sin preguntar siquiera qué quería Tessa. Volvió a meter con cuidado la tarjeta en el sobre y la devolvió a la caja. Lo que estaba ocurriendo estaba mal. No era solo una amante en casa ajena. Estaba participando en la destrucción de algo importante, un legado familiar que la anciana quería conservar para su nieta. Audrey bajó al salón y se sentó en el sofá, intentando ordenar sus pensamientos. Cuanto más aprendía sobre la casa y su antigua propietaria, más incómoda se sentía. Se oyó el ruido de un coche que se acercaba. Neil había vuelto antes de lo prometido. Audrey se levantó para saludarle, tratando de decidir si debía contarle lo de la tarjeta que había encontrado. Pero no llamaron a la puerta. En su lugar, oyó el sonido de una llave en la cerradura. La puerta se abrió, y una mujer apareció en el umbral cargada con una maleta. Tessa Bright exhaló aliviada cuando el avión aterrizó por fin en el aeropuerto de Greensboro. El seminario de 3 días en Chicago se había convertido en un seminario de un día. El segundo ponente estaba enfermo y el tercero se había quedado en Boston debido a la cancelación de un vuelo. Su jefe dejó que todos se fueran a casa antes y a Tessa no le importó. Sentado a su lado estaba Simon Cade, el investigador privado que había contratado la semana anterior al viaje. Un hombre bajo, con un corte de pelo corto y ojos atentos, no destacaba mucho entre la multitud, justo lo que se necesitaba en su profesión. ¿Estás segura de que quieres hacer esto hoy?, preguntó cuando recibieron su equipaje. Podemos esperar hasta mañana si necesitas tiempo. Tessa negó con la cabeza. No, quiero acabar de una vez. Cuando anoche llamó a Simon desde su habitación de hotel en Chicago, éste le informó de que sus sospechas se habían confirmado. Neil la estaba engañando. El detective le siguió hasta un motel a las afueras de la ciudad, hizo fotos, anotó el nombre de la mujer. Audrey Webb, recepcionista de una clínica dental. Llevaban saliendo unos 3 meses. Tengo todas las pruebas, dijo entonces Simon. Fotografías, notas, fechas de encuentros. Pero lo más importante es que tu marido ha recogido hoy a esta mujer del trabajo y la ha llevado a casa de tu abuela. Tessa sintió que la invadía una rabia fría. No solo engañar, no solo mentir. Traer a una amante a la casa que acababa de heredar de su abuela. Eso era demasiado. ¿Siguen ahí?, preguntó. Aparentemente, sí. El coche de su marido está aparcado fuera de la casa con las luces encendidas. Parece que planean pasar allí los 3 días enteros mientras tú no estás. Tessa decidió inmediatamente volver a casa. Había cogido el primer vuelo de la mañana a Greensboro, pidiéndole a Simon que se reuniera con ella en el aeropuerto. Ahora iban en taxi a casa de su abuela. Tessa miró por la ventanilla las calles que le eran familiares, sintiéndose extrañamente tranquila. Esperaba llorar, gritar, ponerse histérica, pero en su interior solo había determinación. ¿Qué crees que les dirás?, preguntó Simón, rompiendo el silencio. No lo sé, respondió Tessa con sinceridad. Tal vez nada. Tal vez deje que se explique. No creo que cambie nada. Su matrimonio llevaba mucho tiempo en crisis. El aniversario perdido fue la gota que colmó el vaso. Tessa sospechaba infidelidad, pero no quería estar segura. No hasta hoy. El taxi se detuvo frente a la casa de su abuela. La mansión victoriana de 2 plantas, con su veranda y sus columnas blancas, era exactamente como ella la recordaba de su infancia. Solo que ahora el todoterreno negro de Neil estaba aparcado en la entrada, prueba silenciosa de su traición. «Espere aquí», le dijo Tessa al taxista mientras pagaba. «No tardará mucho». Simon la siguió, llevando su pequeña maleta. «¿Quieres que te acompañe?», le preguntó. Tessa se lo pensó un momento. El plan original había sido sencillo: conseguir las pruebas, volver del viaje y solicitar el divorcio. Pero algo le decía que era mejor enfrentarse a Neil cara a cara, pillarle con las manos en la masa.
y la presencia de un detective con pruebas podría resultar útil. Sí, dijo con firmeza. Vámonos. Subieron los escalones del porche. Tessa sacó la llave que su abuela le había dado hacía años, por si alguna vez necesitabas un piso franco. No creía que fuera un refugio seguro que su marido infiel fuera a utilizar. La puerta se abrió sin hacer ruido. Del salón llegaban los sonidos de la televisión. Tessa entró en la casa, dejando la maleta en el pasillo, y se dirigió directamente al interior. En el salón, una mujer joven, una morena delgada con pantalones caseros y una camiseta que claramente pertenecía a Neil, estaba sentada en el sofá que antaño había pertenecido a su abuela. Sobre la mesita había 2 copas de vino y un plato con restos de comida. La mujer dio un respingo al ver a Tessa. Sus ojos se abrieron de golpe. «Tú», empezó, pero le falló la voz. «Tessa Bright», se presentó Tessa. «La dueña de esta casa, y usted debe de ser Audrey Webb». La mujer palideció. Agarró el teléfono móvil que tenía a su lado como si fuera a llamar a alguien, pero cambió de idea. «¿Dónde está Neil?», preguntó Tessa, mirando a su alrededor. «Se ha ido a la tienda», murmuró Audrey. «A comprar comida». «Qué doméstico eres», dijo Tessa con frialdad. «¿Hacéis muchas compras juntas?». Audrey se sonrojó, pero en sus ojos brilló algo parecido al desafío. «Mira, sé cómo te sientes», dijo Tessa. «Lo dudo», la interrumpió Tessa. «Pero no te preocupes, no estoy aquí para montar una escena, solo quiero comprender». En ese momento se oyó el ruido de un coche que se acercaba por la calle. Tessa miró por la ventana y Neil había vuelto. «Estupendo», dijo ella. «Ahora podemos hablar de esto juntos». La puerta se abrió y Neil entró, cargado con bolsas del supermercado. Se dirigió directamente a la cocina sin mirar al salón. «Audrey, no te vas a creer lo que he encontrado», gritó. «Tu vino favorito y esas galletas de queso que...». Se calló al aparecer en la puerta del salón. Su rostro se puso inmediatamente blanco como la tiza. «Tessa», exhaló. «Que tú deberías estar en Chicago». «El seminario terminó pronto», respondió ella con calma. «Decidí volver y echar un vistazo a la casa de mi abuela. Qué coincidencia, ¿verdad?». Neil desvió la mirada de Tessa a Audrey y luego se fijó en Simon, que había permanecido en silencio junto a la puerta todo el tiempo. «¿Quién es?», preguntó bruscamente. «Simon Cade», se presentó el detective. «Un detective privado contratado por tu mujer». Neil dejó escapar una risa nerviosa. «¿Detective? ¿En serio, Tessa? ¿Me has seguido?». «Sabía que pasaba algo», replicó Tessa. «Te habías vuelto distante, siempre llegabas tarde al trabajo, te perdiste nuestro aniversario». Esperaba equivocarme, pero aquí estamos. Rodeó la habitación con la mano, el sofá, los vasos, la ropa casera de Audrey, todas las pruebas de su tiempo íntimo y doméstico juntos. Neil intentó recomponerse. «Vale, mira, no es lo que piensas. ¿En serio?». Tessa enarcó una ceja. «¿Así que este no es mi salón? ¿No es mi sofá? ¿Y esta mujer no es tu amante a la que trajiste a casa de mi abuela mientras yo estaba fuera?». Neil parecía confundido, como si no pudiera decidir qué táctica tomar. «Vale, es exactamente lo que parece», dijo finalmente. «Audrey y yo vamos a salir, pero iba a decírtelo, cuando volvieras de Chicago». «¿De verdad?». Tessa cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Qué ibas a decir? ¿Que estabas enamorada? ¿Que querías el divorcio? ¿O que te estabas follando a tu amante en casa de mi abuela mientras intentabas convencerme de que vendiera la casa para solucionar tus problemas económicos?». Audrey se estremeció al oír las últimas palabras. «¿Qué?», preguntó en voz baja, mirando a Neil. «Dijiste que quería vender la casa a ella misma». Neil parecía acorralado. «Mira, vamos a calmarnos todos», dijo, intentando controlar la situación. «Sé que las cosas pintan mal, pero podemos hablar como adultos». «Gran idea», dijo Tessa sentándose en la silla frente al sofá. «Hablemos.
A mí, por ejemplo, me gustaría saber cuándo empezó todo esto. Neil y Audrey intercambiaron miradas incómodas. Hace 3 meses, respondió finalmente Audrey, en la inauguración de la nueva clínica. ¿Y con qué frecuencia os veíais? Tessa, ¿es esto realmente necesario? Neil parecía molesto. Creo que merezco respuestas, dijo ella con firmeza. Si hablamos como adultos. 1 o 2 veces por semana, respondió Audrey en voz baja. Normalmente en un motel a las afueras de la ciudad. Tessa asintió. ¿Y cuándo decidiste traerla aquí? ¿A casa de mi abuela, que murió hace apenas 15 días? Neil tragó saliva. Fue una idea espontánea. Pensé, sabía que no volverías hasta el viernes. Y el hecho de que al mismo tiempo estuvieras intentando convencerme de que vendiera esta casa lo antes posible, también fue una decisión espontánea. Neil guardó silencio. Audrey lo miró con horror e incomprensión. ¿Era verdad?, preguntó ella. ¿Intentabas convencerla de que vendiera la casa? Te oí hablar con el notario, dijo Tessa. Ayer mismo. Le pediste que acelerara los trámites para que yo pudiera vender la casa más rápido. Le dijiste que quería deshacerme de esta basura, que me resultaba difícil estar aquí por los recuerdos. Neil se pasó una mano por el pelo, claramente nervioso. Sí, bueno, exageré un poco, pero tú mismo dijiste que no sabías qué hacer con la casa. Nos vendría muy bien el dinero, tenemos una hipoteca, un préstamo para el coche. El préstamo de tu coche, le corrigió Tessa, el que te empeñaste en comprar, aunque te dije que no podíamos permitírnoslo. Simon tosió en voz baja, llamando la atención. Señora Bright, creo que la esperaré fuera. Si necesita algo... No, quédate, dijo Tessa. Aún no he terminado. Se volvió hacia Audrey. ¿Qué te ha dicho de nuestro matrimonio? Audrey parecía completamente infeliz. Que vosotros dos simplemente existíais uno al lado del otro, como vecinos, que no había habido nada entre vosotras desde hacía mucho tiempo. Tessa sonrió amargamente. Es una interpretación interesante. El año pasado intentamos tener un hijo. Fuimos a terapia de fertilidad. Eso no suena a solo vecinos, ¿verdad? Audrey miró a Neil, que parecía querer caerse al suelo. Nunca ha hablado de hijos, dijo en voz baja. No creía que los hombres hablaran de esas cosas con sus amantes, dijo Tessa secamente. Pero, ya que hablamos de eso, ¿puedes decirme qué dijo sobre el futuro? ¿Sobre tus planes? Audrey guardó silencio, claramente sin ganas de contestar. Dijo que quería abrir su propia agencia inmobiliaria, dijo al fin. Comprar una casa en el campo, con piscina y terraza. ¿Y se suponía que tú ibas a formar parte de ese futuro?, preguntó Tessa en voz baja. Audrey asintió sin mirar a Neil. Él había dicho... Insinuó que quizá algún día... La clásica historia, dijo Tessa. Promesas, insinuaciones, algún día. ¿Y el dinero? ¿Te lo había pedido prestado alguna vez? Neil se levantó de un salto. Ya basta. ¿Qué pasa con el interrogatorio? No voy a quedarme aquí y escuchar cómo me denigras delante de Audrey. ¿Denigrar? Tessa lo miró con calma. Solo estoy haciendo preguntas. Si la verdad te denigra, no es mi problema. Se volvió hacia Audrey. ¿Y qué hay del dinero? Audrey se revolvió incómoda en el sofá. A veces, pequeñas cantidades, cenas, gasolina. Un par de veces pagué un motel cuando tuvo problemas con su tarjeta. Tessa asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. ¿Te contó alguna vez que 2 años antes de casarnos ya estaba prometido? Con una chica llamada Lindsay. Ella rompió el compromiso cuando descubrió que él estaba muy endeudado con los corredores de apuestas. Neil golpeó la mesa con el puño. Eso fue hace mucho tiempo. Ya no juego. Pero las deudas se mantuvieron, dijo Tessa con calma. Y hay otras nuevas. Hipotecas, préstamos para coches, tarjetas de crédito. Por eso insististe tanto en vender la casa de la abuela. Se volvió hacia Audrey.
Alguna vez mencionó que la mayor parte del dinero de la venta de esa casa habría ido a pagar sus deudas, no a montar una agencia. Audrey parecía sorprendida. No, él dijo que necesitaba el dinero para abrir un negocio. Claro que sí, suspiró Tessa. Simon, ¿podrías enseñarnos los documentos financieros que has encontrado? El detective asintió y sacó unas hojas dobladas del bolsillo interior de su chaqueta. He comprobado la situación financiera de su marido, tal como me pidió, dijo, entregándole los papeles a Tessa. La deuda total asciende a unos $150,000. La mayor parte procede de las apuestas en línea de los últimos 6 meses. Neil se puso aún más pálido. ¿Has estado husmeando en mis finanzas? Eso es una invasión de la intimidad. Igual que traer a una amante a casa de mi abuela, replicó Tessa. Hablando de esa casa, ¿sabías que mi abuela insistió expresamente en su testamento en que quería que la casa permaneciera en la familia? Que esperaba que yo viviera aquí en lugar de venderla. Audrey se enderezó de repente. He encontrado una carta, dijo. En realidad, una postal, en la caja de arriba. Escribía que la casa iba a ser un refugio para ti, que no la dejaba como propiedad inmobiliaria, sino como depósito de la historia familiar. Tessa la miró sorprendida. ¿Has leído los efectos personales de mi abuela? Audrey se sonrojó. Tenía curiosidad y no me sentía cómoda aquí. Quería entender qué clase de persona era tu abuela. Tessa guardó silencio un momento, estudiando el rostro de Audrey. ¿Y de qué te diste cuenta? De que te quería mucho, respondió Audrey en voz baja, y de que esta casa no era solo una posesión para ella, formaba parte de su vida, de su legado. Tessa asintió, sintiendo una conexión inesperada con aquella mujer que hacía una hora no era más que una amante del marido, sin rostro. Ayer encontré esa tarjeta, dijo. La abuela siempre dijo que la casa sería mía, pero yo no sabía nada de su deseo de mantenerla en la familia, no tan explícitamente. Neil parecía molesto. ¿Qué más da lo que ella quisiera? Está muerta, ahora la casa es tuya, puedes hacer lo que quieras con ella. Exactamente. Tessa lo miró con fría furia. Es mi casa, y yo decidiré qué hacer con ella. Se levantó, dando por terminada la conversación. Ahora quiero que os vayáis. Neil parecía estupefacto. ¿Qué? ¿Me estás echando? De esta casa, sí. Y de nuestro piso también. Voy a pedir el divorcio, Neil. Creo que tenemos motivos suficientes para ello. Tessa, no puedes... Puedo, dijo ella con firmeza. Y lo voy a hacer. Tienes 15 minutos para recoger tus cosas. Las tuyas, no las mías. Se volvió hacia Audrey. No te culpo, no del todo. No sabías toda la verdad sobre él. Audrey asintió en silencio, recogiendo ya sus cosas del sofá. Lo siento, dijo. No debería haber... No deberías haberlo hecho, asintió Tessa. Pero lo hecho está. Neil miró fijamente a las dos mujeres, sin darse cuenta de que la situación estaba fuera de su control. Las dos habéis perdido la cabeza, dijo. Tessa, no puedes echarme así como así. ¿Dónde voy a vivir? Ese no es mi problema, replicó Tessa. ¿Por qué no te quedas en casa de Audrey? Audrey le lanzó una mirada fría. No creo que sea buena idea. Neil parecía como si le hubieran dado una patada en el culo. ¿Tú también estás en mi contra? ¿Después de todo lo que ha pasado entre nosotros? Después de todo lo que he descubierto hoy sobre ti, le corrigió Audrey. Tus mentiras, tus deudas, tus planes para el dinero de la venta de esta casa. Yo solo era un peón en tu juego, admítelo. Eso no es verdad, exclamó Neil. Sí que sentía algo por ti. Lo suficiente como para mentir sobre tu matrimonio, sobre intentar tener un bebé, sobre las deudas de juego. Audrey negó con la cabeza. No, gracias. No quiero formar parte de esto. Recogió su bolso y se dirigió a la puerta. Llamaré a un taxi, dijo, y no vuelvas a molestarme. Salió,
dejando a Niall y Tessa solos. Simon la siguió con delicadeza, dando a la pareja la oportunidad de hablar en privado. Neil parecía destrozado. Había perdido la confianza en sí mismo. «Tessa, por favor», comenzó. «Hablemos de esto. Sé que he metido la pata, pero podemos arreglarlo. Ve a un consejero matrimonial o...» «No», dijo Tessa con firmeza. «Hay cosas que no tienen arreglo. Engañar, mentir, intentar manipularme para que vendiera la casa de mi abuela para pagar tus deudas de juego. No son solo errores, Neil. Demuestra quién eres realmente». «No siempre fui así», dijo en voz baja. «Solíamos ser felices. ¿Te acuerdas?» Tessa se lo preguntó por un momento. ¿Habían sido realmente felices alguna vez? ¿O es que no veía las señales y no quería ver la verdad? Tal vez, dijo finalmente. Pero no es suficiente. Me merezco algo mejor, Neil. Y francamente, tú también. Necesitas ayuda, no un nuevo matrimonio o una nueva amante. Neil bajó la cabeza, admitiendo su derrota. ¿A dónde quieres que vaya? No lo sé, respondió Tessa. A casa de un amigo, a un hotel. Ese es tu problema, no el mío. Subió lentamente las escaleras para recoger sus cosas. Tessa se quedó en el salón, mirando el desorden que habían dejado atrás. Copas de vino, platos, cojines desparramados, restos de su breve idilio. A través de la ventana, vio a Audrey esperando un taxi en el porche y a Simon de pie cerca, probablemente ofreciendo su ayuda. Dos mujeres extrañas unidas por el engaño de un hombre. Neil bajó 10 minutos después con una bolsa en la mano. ¿Puedo al menos coger el coche?, preguntó. Tessa asintió. Tómalo, lo vas a pagar tú. Se detuvo en la puerta, claramente con ganas de decir algo más, pero cambió de idea y se limitó a salir. Tessa se asomó a la ventana y lo vio pasar junto a Audrey como si no se hubiera dado cuenta, subirse a su todoterreno y marcharse. El taxi se detuvo un minuto después, y Audrey también se había ido. Simon volvió a entrar en la casa. ¿Va todo bien?, le preguntó. Tessa respiró hondo. No, pero lo estaría. Miró a su alrededor y vio la casa de su abuela con nuevos ojos. No una casa vieja que necesitaba reparaciones, sino un santuario, un lugar lleno de amor y recuerdos, un lugar donde podría empezar de nuevo. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Simon. Tessa sonrió, por primera vez en este largo día. Quedarme aquí, vivir en casa de mi abuela, hacer la suya. Se dirigió al comedor, donde colgaban de la pared fotografías familiares. Su abuela, su madre, ella misma en distintos años. 3 generaciones de mujeres unidas por esta casa. La abuela siempre decía que el hogar no son las paredes y el techo. El hogar es un lugar donde te sientes seguro, donde puedes ser tú mismo. Simon asintió. Una mujer sabia. Tú eres como ella. Tessa cogió una foto de su abuela de la repisa de la chimenea. Eso espero, y espero que ella apruebe mi decisión. En aquel momento, los últimos rayos de sol entraron por la ventana, iluminando la fotografía con una cálida luz dorada. A Tessa le pareció que su abuela le sonreía desde el retrato, como diciendo, «Bienvenida a casa, querida. Esto es exactamente lo que quería para ti». 2 semanas después, Tessa estaba sentada en el despacho de su abogada, Ellen Wright, repasando los papeles del divorcio. El sol se colaba por las persianas, dejando rayas de luz sobre el escritorio y los papeles. ¿Así que aceptó todas las condiciones?, preguntó Tessa sin ocultar su sorpresa. Ellen, una mujer de unos 50 años con el pelo corto y mirada atenta, asintió. Sí, lo cual es bastante inusual. Por lo general, los hombres de su posición se ponían a regatear, sobre todo en relación con propiedades adquiridas conjuntamente, pero el señor Foster lo había firmado todo sin objeciones. Tessa golpeó la mesa con el bolígrafo, pensativa. No había vuelto a ver a Neil en casa de su abuela desde aquel día. Se había llevado sus cosas del piso mientras ella estaba en el trabajo, dejando las llaves al conserje.
Ni llamadas, ni mensajes, ni intentos de reconciliación. Es como si 5 años de matrimonio se hubieran evaporado. ¿Dejó alguna dirección postal?, preguntó. Ellen comprobó la carpeta. Sí, un apartado de correos en el centro de la ciudad. Al parecer, había alquilado una habitación en algún lugar de las afueras. Su situación no muy buena. ¿A qué te refieres? Los acreedores presentaron demandas de ejecución hipotecaria. La agencia inmobiliaria donde trabajaba lo despidió, algo relacionado con faltas éticas con los clientes. La policía se interesó por sus apuestas en línea. Al parecer, utilizaba sitios que no eran del todo legales. Tessa sintió sentimientos encontrados. Por un lado, Neil se merecía las consecuencias de sus actos. Por otro, aún recordaba los buenos tiempos, el principio de su relación, cuando creía que él era el indicado. Eso explica por qué aceptó las condiciones del divorcio con tanta facilidad, dijo. Simplemente no tiene recursos para luchar. Probablemente, él encerró la carpeta. En cualquier caso, si firma estos documentos, el proceso durará un mínimo de tiempo. Dadas las circunstancias y la ausencia de hijos, el tribunal podría dictar sentencia definitiva de divorcio en tan solo un mes. Bien, Tessa firmó la última página y devolvió los papeles al abogado. Cuanto antes, mejor. Al salir del despacho, Tessa no fue a su piso. Llevaba 2 semanas viviendo en casa de su abuela y volvía al piso solo para recoger las cosas que necesitaba. Ya había anunciado el piso y encontrado posibles inquilinos, una pareja joven que planeaba mudarse el mes que viene. La casa de su abuela se estaba convirtiendo poco a poco en su hogar. Tessa empezó poco a poco, lavando las ventanas, limpiando las alfombras, ordenando sus libros en las estanterías. Dudaba si hacer reparaciones importantes o cambiar los muebles. La pérdida de su abuela estaba demasiado reciente. Demasiadas cosas le recordaban a ella. Cuando aparcó fuera de la casa, Tessa vio una figura familiar en el porche. Audrey Webb estaba de pie, vacilante, en la puerta principal, pensando claramente si llamar o no. «¿Audrey?», la llamó Tessa al salir del coche. La mujer se dio la vuelta y Tessa vio que agarraba nerviosamente un pequeño paquete. «Tessa», Audrey parecía avergonzada. «Esperaba encontrarte en casa, quería devolverte algo». No se habían visto desde aquel día del enfrentamiento. Tessa estaba segura de que no volvería a encontrarse con la amante de su marido. «¿Qué era?», preguntó subiendo los escalones. Audrey le tendió un paquete. «Lo cogí por casualidad mientras hacía la maleta. El libro de la mesilla, creo que era de tu abuela. Y esto». Sacó del bolsillo un pequeño broche de plata con forma de pájaro. «Lo encontré en el suelo del dormitorio. Puede que se cayera de la caja cuando rebuscaste entre las cosas de mi abuela», terminó Tessa por ella, pero sin ira en la voz. Audrey asintió, bajando los ojos. «Sí, lo siento». Tessa cogió el broche y lo examinó. Recordaba la pieza. Su abuela la llevaba a menudo en la solapa del abrigo. «Mi pájaro de la libertad», solía decir. «Gracias por devolvérmelo», dijo Tessa tras una pausa. «¿Quiere pasar?». Estaba a punto de preparar el té. Audrey parecía estupefacta. «¿Me estás invitando a tu casa?». Tessa se encogió de hombros y abrió la puerta. «¿Por qué no? A las 2 nos ha engañado el mismo hombre. Es un vínculo extraño, ¿no crees?». Entraron en la cocina, donde Tessa puso la tetera. Audrey se sentó torpemente en el borde de una silla, mirando a su alrededor. «Aquí es diferente», dijo. «Es más luminoso». «He abierto todas las cortinas», explicó Tessa, sacando las tazas. «La abuela no veía muy bien en los últimos años y prefería la luz tenue. Me gusta el sol». Se quedaron en silencio mientras Tessa preparaba el té. Por fin Audrey rompió el silencio. «¿Has oído algo sobre el Nilo?». Tessa negó con la cabeza, poniendo la taza delante de ella. «Casi nada. Mi abogado me ha dicho que tiene problemas, deudas, despidos y posiblemente problemas con la justicia por apostar».
Audrey se quedó pensativa mirando la taza. Lo vi hace una semana. Por casualidad, en una cafetería cerca de la clínica. Parecía desaliñado, sin afeitar, ropa arrugada. Para nada como el agente inmobiliario confiado que había conocido. ¿Hablaron? No. Audrey negó con la cabeza. No me vio y yo no quería acercarme. Tessa asintió comprensiva. Ella tampoco estaba segura de querer enfrentarse a Neil. Siempre he juzgado a las mujeres que salen con hombres casados. Mi madre sufrió la infidelidad de mi padre y vi cómo la destrozaba. Y ahora, años después, me encuentro en el otro lado. Todos cometemos errores, dijo Tessa en voz baja. Neil es un profesional de la persuasión. Es su trabajo como agente inmobiliario, vendedor de ilusiones. De todas formas, debería haberme dado cuenta. Audrey sacudió la cabeza. Las señales eran evidentes. Nunca se quedaba a dormir, siempre se guardaba el teléfono, no quería que yo le llamara primero. Así que ya sabes a qué atenerte la próxima vez. Tessa dio un sorbo a su té. Y por cierto, siento lo que dije el otro día, el día del enfrentamiento. Estaba furiosa y dije muchas cosas duras. Audrey negó con la cabeza. No, tenías todo el derecho. Me merecía cada palabra. Se quedaron un rato en silencio, sorbiendo el té. Una extraña calma se instaló entre ellas, como si la tormenta que había barrido sus vidas hubiera dejado tras de sí una tranquila claridad. ¿Qué piensas hacer con la casa?, preguntó Audrey mirando a su alrededor. Es preciosa, pero necesita muchos cuidados. Yo me quedo aquí, dijo Tessa con firmeza. Voy a reformarla, actualizar la fontanería, tal vez redecorar un par de habitaciones, pero me quedo con el núcleo. Esta casa guarda demasiados recuerdos como para renunciar a ellos. Tienes suerte, dijo Audrey con sinceridad, de tener una herencia así, un vínculo con el pasado. Tessa se quedó pensativa un momento. Sabes, no siempre lo aprecié. Después de la muerte de mi madre, cuando vivía aquí con mi abuela, pensaba que era demasiado viejo, demasiado tranquilo, demasiado alejado de la vida real. Soñaba con mi propio piso en la ciudad, con muebles modernos, con una vida sin suelos que crujieran ni ventanas que traquetearan. Y ahora me doy cuenta de que eso es lo que lo hace especial. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo Audrey de repente. Si no quieres, no contestes. Adelante. ¿De verdad has intentado tener un bebé con Neil? Tessa suspiró. Sí, hace un año. Pasamos por todas las pruebas, la planificación, las interminables discusiones sobre si estábamos preparados, pero no funcionaba. El médico dijo que llevaba tiempo, que estábamos demasiado nerviosos. Ahora creo que fue lo mejor. Sí, supongo que sí, dijo Audrey en voz baja. ¿Y tú?, preguntó Tessa. ¿Te gustaría tener hijos algún día? Creo que sí, con la persona adecuada. Audrey se terminó el té y dejó la taza. Gracias por el té y por no echarme. Ya te lo he dicho antes. Las dos somos víctimas del mismo engaño, sonrió Tessa. Puede resultar extraño, pero me alegro de que hayamos hablado. Audrey asintió, poniéndose en pie. Yo también. Ayuda. Seguir adelante, creo. Tessa la acompañó hasta la puerta. Audrey se volvió para despedirse. Buena suerte con la casa, dijo. Merece la pena. Gracias, dijo Tessa. Y buena suerte con todo. Cuando Audrey se marchó, Tessa volvió a la cocina, recogió las tazas y subió al dormitorio de su abuela. Volvió a guardar el broche de plata en su caja, agradeciendo mentalmente a Audrey su sinceridad. Muchas personas en su situación se habrían limitado a guardar la joya. Estaba claro que tenía algún valor. Por la noche, mientras ordenaba libros viejos en el estudio, Tessa encontró un álbum de recortes que no había visto antes. Estaba escondido detrás de una fila de enciclopedias, en una encuadernación de cuero con los bordes deshilachados. En la portada no había nada escrito. Tessa lo abrió y no encontró fotografías, sino recortes de periódico, cartas, notas,
recopiladas y ordenadas por fechas. La historia de la vida de su abuela desde que era joven. Pasó las páginas, aprendiendo más y más sobre la mujer que parecía haber conocido toda su vida. Una nota sobre cómo Eleanor Bright, que entonces tenía 20 años, había ganado un concurso de poesía. Una carta del abuelo que Tessa nunca conoció. Murió mucho antes de que ella naciera. Una fotografía de una joven abuela con la casa que acababa de comprar como telón de fondo, radiante de orgullo. En las últimas páginas del álbum, Tessa encontró un sobre con su nombre escrito con la letra familiar de su abuela. Lo abrió con cuidado y encontró dentro un papel doblado. «Querida Tessa», escribió la abuela, «si estás leyendo esto, significa que me he ido y que por fin has empezado a ordenar los libros viejos que siempre te pedí que no tocaras. Sé que nunca has sido particularmente obediente, y eso es lo mejor. Te dejo esta casa no como una carga, no como una obligación, sino como un regalo. Un hogar no son paredes y un techo, cariño. Un hogar es un lugar donde puedes ser tú mismo, donde tu alma encuentra la paz. Cuando la compré, tenía 25 años y todo el mundo decía que estaba loca. Una chica soltera comprando una casa tan grande. Pero sentí que era lo correcto, que un día estas paredes albergarían la historia no solo mía, sino de mis hijos y de los hijos de mis hijos. No sé qué pruebas te esperan en la vida mientras lees esta carta, pero sí sé una cosa, eres más fuerte de lo que crees. Y esta casa puede ser tu refugio, como lo ha sido el mío. En el desván, en un viejo cofre con el monograma EB, encontrarás otro regalo. Quería dártelo para tu boda, pero luego decidí que sería más apropiado ahora. Recuerda que siempre estoy contigo, aunque no puedas verme. Con amor eterno, tu abuela Eleanor. Tessa se secó las lágrimas que asomaban a sus ojos. Echaba tanto de menos a su abuela, sus largas conversaciones tomando el té, sus sabios consejos y sus cálidos abrazos. Dejó la carta a un lado y subió al desván. Las viejas escaleras crujían bajo sus pies, recordándole su infancia, cuando solía jugar al escondite con sus amigas. El desván estaba polvoriento y lleno de muebles viejos, cajas y maletas. Tessa encendió la luz, una bombilla tenue que colgaba del techo de un cable, y empezó a buscar el baúl con el monograma. Lo encontró en el rincón más alejado, bajo una vieja funda. El baúl era pequeño pero pesado, de madera oscura con esquinas plateadas. La tapa tenía grabadas las letras EB. Tessa lo abrió con cuidado. Dentro, sobre un cojín de terciopelo, había un collar, una delicada cadena con un colgante en forma de casa, incrustado de pequeños diamantes, con un rubí marcando la puerta. Debajo del collar había otra nota. Llévalo como recordatorio de que tu verdadero hogar está siempre contigo, en tu corazón, y como señal de que nunca estás sola. Tessa se puso el collar, sintiendo el frío metal cálido contra su piel. Volvió al dormitorio de su abuela, que pronto sería el suyo, y se acercó a la ventana. El jardín de abajo necesitaba cuidados, pero seguía siendo hermoso en su verde primaveral. Los viejos manzanos se preparaban para florecer, los rosales que tanto le gustaban a la abuela estaban brotando. La vida continuaba. Tessa se tocó el colgante que llevaba al cuello. Una nueva casa, una nueva vida. Los cimientos eran fuertes, construidos con amor, legado y la propia determinación de Tessa de ser feliz. Al día siguiente, llamó al contratista que había trabajado con su abuela y concertó una cita. Había llegado el momento de empezar las reformas, de convertir la vieja casa en su hogar conservando su alma y su historia. Tessa sabía que el camino no sería fácil. El divorcio, reconstruir la confianza con la gente, tal vez una nueva relación. Todo ello requería tiempo y esfuerzo, pero ahora tenía un lugar donde podía recomponerse, piedra a piedra. Cuando salió al jardín con una taza de café por la mañana, se le acercó una anciana vecina, la señora Wilcox, que había sido amiga de su abuela durante muchos años. «Me alegro mucho de que hayas decidido quedarte», dijo la anciana.
Eleanor siempre lo deseó. Dijo que volverías cuando estuvieras preparada. Tessa sonrió. La abuela siempre fue más sabia que todos nosotros, dijo, mirando la casa que ahora era su refugio y su futuro. Y como siempre, tenía razón.